El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 24 al 30, titulado El más grande, celebrado el 18 de octubre del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Lucas capítulo 7, empezando en el versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Bueno, pues aquí tenemos todavía a este personaje que se llama Juan el Bautista, un hombre que aquí Jesús lo llama el más grande, y precisamente he titulado yo el estudio de esta noche El más grande, y vamos a ver por qué Jesús dice esto. Jesús habla de Juan el Bautista diciendo que es el más grande hombre que ha vivido hasta ese entonces. Dice el versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y aquí vemos que realmente había una contradicción. La gente sí estaba tomando a Juan el Bautista como un gran profeta. No había habido profeta en 400 años. Si nosotros nos vamos al final del Antiguo Testamento, en donde termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo con el libro de Mateo, vemos que el último de los profetas fue Malaquías. Y Malaquías profetizó y también escribió su libro 400 años antes de lo que estamos hablando hoy acerca de Juan el Bautista y de Jesús en su ministerio público. Así es que habían pasado 400 años en donde no había habido profeta en Israel. De repente se presenta Juan el Bautista con un mensaje muy fuerte, y ahorita lo vamos a recalcar, que muy impopular el mensaje, y sin embargo vemos que la gente se agolpa. Grandes multitudes vienen a oír, a ver lo que dice Juan el Bautista en el Jordán. Los profetas regularmente pues hablaban de juicio, de arrepentimiento, de la necesidad de regresar a Dios, y así que Juan el Bautista tenía esta clase de mensaje fuerte. Sin embargo, la gente iba. La gente estaba deseosa de que Dios otra vez estuviera con su pueblo, como que Dios los había abandonado.
Pero no es así. Dios estaba con su pueblo, Dios está con nosotros, pero Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestras faltas, que veamos dónde estamos parados. Y el pueblo de Israel estaba ya muy lejos, muy lejos, muy lejos de Dios. Inclusive vamos a leerlo aquí en Mateo 15, en el versículo 8, Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús. Pero la gente sí quería regresar, cuando menos superficialmente, y vemos que el heraldo del Mesías estaba pasando un mensaje muy fuerte y la gente iba a oírlo. Juan, capítulo 1, versículo 23. Juan 1, 23. La palabra de Dios dice así. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y venía la voz clamando en el desierto. En el desierto no hay nadie, tú hablas y como que hablas pues al aire, ¿verdad? Como que nada más estás gastando saliva, y a veces pensamos que eso es lo que está pasando. Nosotros hablamos de Cristo, llevamos nuestras Biblias. Hace 2 días llevé mi Biblia ahí al club y entonces la dejé por ahí y regresé y ya no estaba. Y dije, ay, bueno, alguien la agarró y ojalá se pongan a leerla. Bueno, era la señora que guarda las cosas que se dejan olvidadas, ¿sí? Y entonces hoy que la fui a ver, le dije, se llama Santa, y le dije, oiga, doña Santa, en mi Biblia. Dijo, pues ahí la tengo. Yo sabía que usted ya la iba a estar buscando. Ella sabe que yo tengo mi Biblia. Me dijo, y se la tengo que dar ahorita porque ya me voy y no quiero que pase un día más usted sin su Biblia, ¿verdad? Bueno, entonces ya me dio mi Biblia. Pero a veces parece como que estamos nosotros pregonando las cosas de Dios, predicando a Jesús con la gente en el desierto. No están escuchando, o si escuchan no les interesa, como que soltamos y decimos, oye, pues la verdad es que a nadie le interesa, las cosas están muy mal, realmente son tiempos como para que nos agarráramos de Dios, y sin embargo no es así. La gente está muy desidiosa, está muy desinteresada en las cosas de Dios. En el tiempo de Juan había mucho dolor en el pueblo. Estaban siendo conquistados por un imperio romano muy fuerte que se llevaba el dinero, había mucha miseria, y entonces la gente quería escuchar de Dios. Y de repente este hombre, Juan el Bautista, tiene una gran popularidad y la gente va a escucharlo. Pero el mensaje de Juan el Bautista no solamente era de que la gente debería de arrepentirse y venir al Señor, sino también de que el reino de Dios se había acercado, de que el Mesías venía, de que Él era el heraldo que anunciaba, según la profecía del Antiguo Testamento, que venía el Mesías. Y bueno, era la más grande noticia que todo el mundo estaba esperando en Israel, que llegue Jesús, que llegue el Mesías para que nos libre de la gran tragedia que nos está sucediendo como pueblo. Vamos a ver Malaquías, precisamente el último libro del Antiguo Testamento, aquí en el versículo 3, en el capítulo 1, Malaquías 3:1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y bueno, es una profecía. El mensajero preparará el camino, él viene y él está hablando de que Jesús ha llegado. Inclusive si vamos ahí a Juan, capítulo 1,
Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 34. Y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, pues entonces no entendemos muy bien la popularidad de Juan. La gente venía a bautizarse, la gente venía a oír sus predicaciones, pero él estaba hablando de un tema que no aceptaba la gente, que rechazaba la gente, que era el Mesías, se llama Jesús. Y ya está con nosotros. No, pero a nosotros no nos interesa eso. Nosotros no vemos a Jesús como un Mesías. Bueno, pues entonces, ¿cómo es que venían todos a ver a Juan el Bautista cuando él estaba predicando algo que ellos no creían? Había una contradicción ahí, ¿verdad? Pero realmente Jesús nos la va a contestar. A pesar de que el mensaje de Juan el Bautista era fuerte, era impopular, la gente se agolpaba para oír y bautizarse con Juan el Bautista. Mateo 3, versículos 5 y 6. Mateo 3, versículos 5 y 6. Y salían a él, a Juan el Bautista, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Lucas 3, versículo 7. Lucas 3, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 10. Y la gente se preguntaba diciendo: pues ¿qué haremos? Realmente sí estaba compungida, sí estaba muy impactada con el mensaje de Juan el Bautista. Inclusive, quiero decirte que los que normalmente se bautizaban eran aquellos que entraban al judaísmo. Y el bautismo era como la entrada al judaísmo. Eran gentiles, eran no judíos que se convertían al judaísmo. Y aquí vemos a la gente, a los judíos, bautizándose con Juan el Bautista, tomando una actitud de regresar a Dios, una actitud de arrepentimiento, una actitud de realmente reconocer que estaban muy mal y que realmente querían regresar a Dios. Así que Juan el Bautista sí tenía gran popularidad, la gente sí lo seguía, y sin embargo, pues su mensaje era un mensaje que la gente al mismo tiempo rechazaba, ¿sí? Lo tenían como un gran profeta. Lucas capítulo 20, versículo 6. Lucas 20, versículo 6. Y decíamos de los hombres, y si decimos de los hombres, el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era un profeta. Entonces, realmente no podían hablar mal de Juan, porque sí el pueblo lo tenía como un gran profeta. El gran profeta, después de 400 años, anunciaba la llegada de Jesús. Jesús mismo era el que se esperaba, y Juan el Bautista, en la semana pasada que hablamos de las dudas que tenía Juan el Bautista, le dice: pues el que se esperaba soy yo. Mira lo que está pasando, porque realmente sí estoy haciendo la confirmación de las profecías del Antiguo Testamento. Vámonos a Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1. 61.1, Isaías 61.1, una profecía que cumpliría el Mesías.
el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Sí? Entonces, le decía Jesús, pues mira lo que estoy haciendo, los ciegos ven, los cojos caminan, y el reino de Dios está siendo anunciado por mí. Bueno, pues Jesús, sin embargo, a través de esta contradicción de este gran hombre que tiene una gran popularidad, pero un mensaje que realmente rechazan, dice aquí que va más allá, no solamente acepta lo que está haciendo Juan el Bautista, sino que dice que es el hombre más grande que ha existido hasta esos tiempos. Bueno, ¿qué es lo que hacía que Juan el Bautista fuera un hombre tan grande? ¿Más grande que Moisés, Eva? ¿Más grande que Abraham? ¿Más grande que David? ¿Más grande que todos esos Elías? Todos esos grandes hombres del Antiguo Testamento. Pues eso es lo que dice Jesús, que Él es mucho más grande que ellos. Y nos sorprende un poco que diga que esta persona es muy grande, porque si consideramos lo que era Juan el Bautista, pues en realidad pues lo pensaríamos hasta medio loco, medio fuera de lo normal entre comillas, porque no se conformaba a los estándares del mundo. No tenía riqueza, no tenía nobleza, no tenía dinero, es un hombre sin educación, un hombre que vivía solo en el desierto, que vestía algo raro, ¿no? Quizá con medio hippie, podríamos decir, ¿no? No sé si traía aretes, no dice la palabra de Dios eso, ¿verdad? Pero un hombre raro, y lo vamos a leer como está aquí en Marcos, la manera como era este hombre, Juan el Bautista, Marcos 1, del 2 al 6. Marcos 1, del 2 al 6. Como está escrito en Isaías el profeta, Marcos 1, del 2 al 6. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Bueno, pues ciertamente no podríamos decir que era un hombre pues muy grande, ¿no? Así como que al revés, ¿no? En estos tiempos hasta la cárcel podrían llevarlo porque era un tipo ahí medio raro, ¿no? A un manicomio o algo así. Pero esto es lo que era Juan el Bautista, y sin embargo Jesús dice que es el más grande hombre que ha vivido hasta ese entonces. Bueno, pues ¿por qué dice Jesús esto? ¿Qué lo hace ser una persona tan grande? Jesús enumera 3 características que tiene Juan el Bautista que lo hacen grande. 3 características que quisiéramos nosotros tener para nosotros mismos, para ser grande en el reino de Dios. Dios no quiere que tú seas grande aquí en este mundo. Dios quiere que tú seas grande en el reino de Dios. Ayer tuvimos que ir allá a Polanco. Allá tenía mucho tiempo de no ir yo por esos barrios, y había muchísima gente. Ahí vas por Presidente Mazarica a las 2 de la tarde, un tráfico terrible, y gente por todos lados. Seguro estaban regalando algo porque iban corriendo y fuimos a un centro comercial que se llama
el centro comercial Carso, y muchísima gente, yo ni lo conocía, y entraban y salían, y ahí fuimos a una tienda de las computadoras Apple, teníamos que comprar ahí algo. Y entonces ahí estaba, entras tú ahí, ¿verdad? Y tienen el libro del que fundó esta gran compañía de computadoras, un hombre visionario, un hombre famoso, un hombre inteligente, un hombre espectacular, un gran hombre a los ojos del mundo. Este hombre, como tú sabes, pues acaba de morir hace 6 meses porque entregó su vida por esta empresa y entonces tuvo que pagar caro por ello. Pagó su hígado por la empresa. Y pues bueno, no sé, fue un precio caro porque sin hígado no puedes vivir. Entonces se murió. ¿Y se llevó cuánto se habrá llevado? Nada, ¿verdad? Sin embargo, a los ojos del mundo es un hombre muy importante. Y entonces, por ejemplo, ahí estaban vendiendo el libro de conocer su vida, qué escuela fue y cómo fueron los papás, y qué comía y no sé qué y no sé cuánto. Y yo dije, yo no sé si realmente estoy tan interesado en leer el libro de este hombre, por muy importante y popular que sea a los ojos del mundo. Y sin embargo, aquí en la casa estamos leyendo la vida de una mujer preciosa allá de principios del siglo XX, una misionera en Egipto, Lillian Trasher, una mujer que decidió, tenía su buena carrera en Estados Unidos y decidió mejor ser misionera en un pueblito allá perdido en Egipto, ¿sí? Y cómo ella levantó orfanatorios para todos estos niños, porque bueno, en Egipto los niños cuando no son deseados sencillamente los llevan al río y ahí los tiran y ya. Y entonces cuentan de esta persona que pues llevaba al niño al río, ¿verdad? Y entonces lo paran y le quitan al niño. Dicen, ¿cómo se atreve usted a aventar este bebé ahí al río? Pues lo está matando. Digo, bueno, pues usted me lo quitó porque yo no tengo nada que hacer con él, no sé qué hacer con él, ahora es suyo. Y ella se lo llevaba a su orfanatorio. Y llegó, hoy estamos todavía en el capítulo, no hemos acabado el libro, y lleva ya 300 bebés que tiene a su haber. Y le preguntan, oye, ¿y cómo le haces para que todos estos niños coman todos los días? Dijo, no sé, pregúntale a mi jefe. Él es el que viene todos los días con el dinero para que comamos. Dios es el que provee. Muy bonita historia que estamos leyendo, ¿verdad? Y con los niños yo les decía, estas son las historias poderosas para Dios. Personas con características que las hacen grandes en el reino de Dios, no en el reino de los hombres, ¿sí? Y entonces leemos esos libros en lugar de ponerlos a leer estos libros de los hombres famosos que finalmente perdieron, porque ganando su vida la perdieron. Pero el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, ese es el que la gana. Y bueno, la verdad es que sí me gusta mucho que los niños, allá como a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, porque les leo solamente un capítulo diario. Papá, no, otro, por favor, otro, síguele. Y entonces, bueno, ahí leemos otro pedacito más, porque están muy bonitas esas historias de cómo ella depende de Dios, ¿sí? Y entonces ella ella iba en su burrito con los grandes ricos de la región a pedirles dinero para el orfanatorio. Y va a pedir dinero, necesitaba 75 libras ese día. Y fue a ver a este señor rico, pero el señor no estaba, y regresó después, estaba muy ocupado, que la esperara, y todo el día lo pasó allí. Y ella se dio cuenta de que realmente este señor no tenía ningún deseo de verla. Y le dijo, Dios, no entiendo por qué estoy yo aquí pidiendo dinero cuando yo debo de estar atendiendo a todos los niños que yo tengo allá. Vamos a hacer un pacto tú y yo. Mira, yo cuido a los niños y tú traes el dinero. Yo ya no lo voy a traer. Y se regresó al orfanatorio. Y le dijo a Dios, si ese pacto quieres que sea, necesito los 75 libras hoy, porque sí tenemos que hacer pagos. Y llega entonces al orfanatorio y ahí está una cartita que una persona que lo fue a ver a ella, le había dejado. Y
Le había dicho, oye, tuvimos un gran evento el día de hoy y pensamos que era muy importante darte un pequeño regalo. Y en ese sobre había 200 libras. Digo, bueno, pues mejor me quedo aquí porque Dios trae más dinero que yo. Esas son las historias maravillosas del reino de Dios. Y aquí Jesús habla de 3 características que tiene este hombre, que yo creo que a los ojos de Dios, a los ojos de los hombres el día de hoy, pues realmente sería un pobre loco, un niño de ese chiflado que anda ahí en las esquinas hablando de Dios de una manera fanática. 3 características. Y vamos a ver la primera, el carácter personal que tenía Juan el Bautista. El carácter personal de Juan el Bautista, que lo vemos aquí en el capítulo 7, versículo 24 y 25, con 2 preguntas de las 3 que hizo Jesús. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, porque Jesús manda a estos mensajeros para que le anuncie a Juan que Él es el que Juan dice que es, el Mesías. Le comenzó a decir a la gente acerca de Juan: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? La primera pregunta. ¿Y de qué habla la primera pregunta? La primera pregunta habla del carácter de este hombre. Una caña que no es sacudida por el viento. Tú ves como estos carrizales, que inclusive están en los ríos, ¿verdad? Viene el viento y mueve los carrizales para donde el viento quiere. Y así son muchos de los hombres, ¿verdad? Sencillamente van con la corriente. Pues ahora hay que hacer esto, y todos se visten de esta manera. No, ahora hay que hacer esto otra cosa, y todos hacen para acá y todos van para allá. Así no era Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre de convicciones, que inclusive se enfrentaba al mundo. No conformaba su vida al mundo, sino que se enfrentaba al mundo. Y si el mundo lo criticaba, y si el mundo le iba a dañar por su mensaje, pues lo siento mucho, porque esa era la manera de ser de Juan el Bautista. Y eso es lo que realmente Dios quiere también para ti, que tú seas un hombre de convicciones. Un hombre de convicciones cualquiera que sea el costo. Un hombre que está dispuesto a seguir a Dios, aunque rompa los estándares y las corrientes de este mundo. ¿Verdad? Que el mundo hoy en día dice, ay, como que la Biblia, y como que Dios, y ay, por favor, Carlos, estamos en el siglo XXI, el siglo de los celulares, computadoras, todas estas cosas. ¿Cómo sales tú con tus cosas de Dios? ¿Sí? Y se burla la gente, ¿verdad? Pero no importa, sino que seguimos diciendo, bueno, pues si no quieres escuchar el mensaje, eso no le quita a Dios la importancia de Dios. Y ese es problema tuyo, y pues ya lo escucharás más adelante cuando te venga el agua al cuello, porque ciertamente pues te vendrá cuando ya venga la vejez, o inclusive mucho antes. Pues Juan el Bautista no era así. Y nosotros sabemos que Juan el Bautista tuvo convicciones tan fuertes que lo llevaron a la cárcel, que lo llevaron a la muerte misma. Tú sabes que Herodes estaba muy impactado con la predicación de Juan el Bautista. Estaba muy impactado con un hombre de convicciones. Y frecuentemente lo oía sus predicaciones. No sé si tenía el cassette o el disco, ¿verdad? O se conectaba al internet para escuchar ahí a Juan el Bautista, pero un día no le gustó la predicación de Juan el Bautista, y aquí lo vemos aquí en Mateo capítulo 14, en donde dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 14, en el versículo 4, porque Juan le decía, Mateo 14:4, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le habían encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Bueno, Herodes tenía la mujer de su hermano, y
pues Juan el Bautista se atrevió a decirle que eso no estaba bien y le costó el ir a la cárcel. Y más adelante tú te acuerdas que precisamente esta mujer, Herodías, trama de cómo hacer para que destruir a Juan el Bautista porque no le gustaba ese mensaje y hace que Herodes le corte la cabeza a Juan el Bautista. Juan el Bautista finalmente pagó el precio máximo, que es la vida misma, por sus convicciones. Un hombre de carácter, un hombre fuerte, que no le importaba porque él iba a decir la verdad, ¿no? Que dice el versículo de Proverbios 23:3, 23:23. ¿Quién se lo sabe? Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, ¿pero? No la vendas. Que no te tuerza el mundo, que no te haga que te conformes al mundo. Proverbios está, si lo buscas, Toño, está en medio de la Biblia. En medio de la Biblia está Proverbios después de los Salmos. Y el 23:23 dice, compra la verdad, ¿verdad, Karinita? Compra la verdad y no la vendas. ¿Sí? Bueno, pues este era Juan el Bautista, una característica que Jesús piensa que es muy importante, muy valiosa, y que en estos días es muy escasa, porque los hombres se van con la corriente, ¿verdad? Lo que dicen los demás, pues ellos lo hacen. No queremos sobresalir, sino ser parte de todo. Y lo que dice el mundo, pues yo también lo hago, aunque no estoy muy de acuerdo a veces, pero no, pues hay que hacerlo, ¿no? Eso no es convicción. Jesús admira, Jesús pregona, Jesús da fuerza a aquel que tiene esta clase de convicción, esta clase de vida. Juan el Bautista tenía un testimonio impactante. Y yo quiero preguntarte si tú deseas tener esta clase de vida. Sobresalir, ser diferente a los demás, ir contra la corriente. Porque tú tienes una filosofía de vida muy diferente a los demás. Pues ojalá y eso sea tu deseo. Eso es lo que queremos ser, estar marcados para Cristo. Proverbios 22:1, Proverbios 22:1, dice Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Sí? Pues sí, es muy importante. 22:1, Proverbios 22:1, que nos critiquen por nuestro cristianismo y no por la mala conducta o fama que podamos tener en nuestra vida, ¿no? Y que diga, ay, mira, ahí viene el de la Biblia, o ahí viene este santurrón, o ahí viene este fanático. Qué bueno que sea para eso. Y Dios alaba, Dios le gusta que nosotros tengamos esta clase de testimonio ante el mundo. Y es una de las características por las cuales Jesús dice, este hombre es grande, es el más grande de los nacidos de mujer. Bueno, pues dentro de este carácter personal, él quiere contestar la segunda pregunta que tiene aquí en Lucas capítulo 7. La segunda pregunta aquí en Lucas capítulo 7, donde dice el versículo 26, ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Un profeta que su vida personal hablaba de Dios. Él vivía austeramente y no se engrandecía a sí mismo. Hablaba del que venía, no hablaba de él. Dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el que esperamos? Y decía Juan el Bautista, no, para nada. Pero yo hablo de aquel que viene. Yo soy su heraldo y sé que viene. Era una persona sencilla, su comida era sencilla. Eso no quiere decir que tú no puedas vivir bien y que rompa eso tu testimonio o que rompa tu carácter. No, pero que lo que tienes adentro sí concuerde,
Si tú dices cristiano, si tú dices ser cristiano, pues que lo seas realmente, que tu vida selle el cristianismo que tú dices tener. Y no tener una vida débil, enclenque, una vida realmente, aquí la llama de muchos lujos, inclusive usa la palabra un poquito afeminada. Dice aquí, ¿qué salisteis a ver? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. No, este señor es un profeta, más que un profeta. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la venida del Mesías. Este profeta, Juan el Bautista, hablaba del Mesías que estaba viendo. Él hablaba de una profecía consumada. Jesús estaba allí. Jesús se bautizó con él. Jesús lo vio. Jesús habló con él. ¿Sí? Bueno, pues ojalá Dios ponga en tu corazón el tener este tesoro en tu vida, que es un carácter cristiano fuerte. Un carácter en donde la gente te critica, te tacha, pero por tu cristianismo y no por tu mala vida, ¿no? Primera de Pedro 2, 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bueno, pues una de las características del por qué Jesús dice que este hombre era grande. Vamos a ver la segunda cosa, y era su llamado especial. Juan el Bautista tenía un llamado especial sobre todos los hombres, y que además de su carácter intachable, él tenía un gran llamado de Dios, un privilegio de ser gran profeta. La gente salía a ver a este profeta y decía, ¿no será este realmente el Mesías? Así de grande es este hombre. ¿Será este el Mesías? Lucas 3:15. Lucas 3:15. Dice Lucas 3:15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. O sea, él tenía todas las marcas de profeta. Él proclamaba la palabra de Dios, él confrontaba a la gente con su pecado, él advertía del juicio venidero y los llamaba al arrepentimiento, él vivía una vida digna de toda esa predicación, pero Jesús lo declaraba más que un profeta porque era el heraldo del rey. Cuando se acerca el rey, cuando viene el rey, pues van sus gentes adelante de él, ¿verdad? Anunciando de que viene el rey, y él era el gran heraldo del rey, conforme a lo que decía la profecía del Antiguo Testamento. Ciertamente un llamado muy especial. Inclusive lo identificaban con Elías. Dice Malaquías 4:5, Malaquías 4:5, el último profeta del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 5, Malaquías 4:5, Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y entonces todos pensaban que Juan el Bautista era Elías. Juan 1:21, Juan 1:21, dice Juan 1:21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no lo soy. Lo ponían como la señal de la llegada del Mesías. Y entonces, como el Mesías fue rechazado en ese entonces, pues vendrá otra vez
antes del regreso de Jesús, un Elías. El espíritu de Elías. Elías nunca va a venir, pero es el espíritu de Elías, este gran profeta del Antiguo Testamento. Apocalipsis 11:3. Apocalipsis 11. Apocalipsis 11:3. Dice Apocalipsis 11:3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, como Juan el Bautista, ¿no? Otra vez un profeta vendrá un poco antes de que Jesús regrese a la tierra. Será uno de estos dos testigos, ¿sí? Ahora, esto no disminuye para nada la grandeza de Juan, el que finalmente hayan rechazado al Mesías. Sí tenía un llamado muy especial. Lo hace el último y grande de los profetas del Antiguo Testamento, el último predicador de la era de la promesa, de la transición de la venida de Cristo, y el puente hacia ser el primer predicador del Nuevo Testamento. Entonces sí, un llamado muy especial. La segunda cosa que tenía este hombre, Juan el Bautista. Pero ¿sabes qué? Nosotros los cristianos tenemos un llamado muy especial. Ahora que he estado pues un poco juntándome con las personas ahí del equipo de natación, los papás, y hablamos, y que de escuela, y hablamos diferentes cosas, sí me veo tan lejos de esa vida que ellos llevan, en donde pues yo veo las cosas de otra manera. Yo veo un llamado especial de Dios para que nosotros estemos predicando de Jesús. Inclusive Vero, pues una de estas personas me dijo: oye, yo conozco a Vero muy bien, y no sé qué, y no sé cuánto. Y entonces vi que ella sabía mucho de mi vida. ¿Y para qué andas diciendo tú cosas de mí? Bueno, no es cierto, sino que, bueno, vi que realmente como que somos un foco en medio de la oscuridad, en donde por allá ven una luciérnaga, ¿verdad? Que tiene una lucecita. Esos son los cristianos. Realmente tenemos un llamado especial. El gran privilegio de ser los pregoneros del Evangelio de Cristo ante un mundo allá afuera que ni le interesa ni sabe nada. Y nosotros debemos de llevar el mensaje. Una característica que Cristo alaba, que nos hace que nosotros seamos grandes, ¿sí? Un carácter forjado de Cristo, un llamado especial. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios 5, 19. Segunda de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo. Dice Segunda de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo, conciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ¿sí? Somos sus pregoneros, somos sus mensajeros, somos sus embajadores. Pues qué gran privilegio, qué gran llamado tenemos. Dos cosas que tiene Juan el Bautista y que, bueno, yo quisiera tener para mí mismo. Hay una tercera cosa que habla aquí Cristo acerca de este hombre, y es una contribución poderosa. Una contribución poderosa. Un carácter forjado cristiano, un llamado especial y una contribución poderosa. Y la vemos aquí en los siguientes versículos de aquí Lucas, capítulo 7, versículos 29 y 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y bueno, es que este hombre era muy controversial, y todo cristiano lo es. O acepta su mensaje o rechaza su mensaje. No hay de dos. Y los cristianos así somos, como que causamos muchas broncas, ¿no? Hablamos de Cristo y uno dice: ay, qué rico, qué bonito, yo quiero.
O, oye, qué tipo, ¿no? Ya, qué bueno que se fue, nomás habla de esto y la verdad no queremos oír ese mensaje. Y así es el cristiano. Así fue Juan el Bautista. Levantaba, dividía a la nación, los que realmente querían seguir y se bautizaban, y los que rechazaban totalmente al punto de querer destruirlo, y que finalmente lo hicieron. ¿Sí? Inclusive aquí, fíjate, en 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 15, 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, en los dos. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, dice. El cristiano es una persona que trae un perfume especial. Y que para algunos dicen, ay, qué bonito huele, ¿dónde compraste ese perfume? Yo también quiero. O para otros, ay, cómo apesta. Vamos, sáquenlo de aquí, por favor, no, nada que ver con él. Huele muy feo, olor de muerte para muerte. Así es el cristiano. Así era Juan el Bautista. Una contribución poderosa para las cosas de Dios, para la extensión del Evangelio, para predicar por todos lados, no importando lo que piense o diga la gente. Y entonces, con esas tres cosas que tenía Juan el Bautista, pues veamos cómo Jesús alaba grandemente a este hombre. Y dice, Lucas capítulo 7, regresamos a Lucas capítulo 7, versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista es muy grande, pero los cristianos, Diego, lo son mucho más. Los cristianos tienen toda la Biblia completa. Los cristianos tienen ya toda la información y tienen al Espíritu Santo adentro que no estaba en esos días. Y el Espíritu Santo les dice cómo hablar, qué decir, cómo comportarse y cómo realmente sacar las joyas aquí de la Biblia en español. Aquí está, míralo. Juan el Bautista no tenía todo eso. Muchas cosas a él se le fueron porque no tenía nada del Nuevo Testamento. Nosotros sí los tenemos. El más pequeño de los cristianos es más grande que Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista, dice Jesús, era el más grande hasta ese entonces. Pues qué bonito el poder tener nosotros el deseo. Dios, hazme ser así. Yo quiero ser así. Yo quiero ser grande para contigo. No me interesa lo que el mundo piense de mí. No me interesa si el mundo me rechaza o si el mundo no quiere oír el mensaje tuyo a través de mis labios o mi comportamiento. A Dios me interesa mucho más lo que tú pienses. Y yo quiero ser grande. Yo quiero que estas características sean mías. Y yo quiero que tú esta noche le pidas a Cristo que tú tengas eso. Que seas un pregonero del Evangelio para con los demás, para con nuestra familia, para con nuestros vecinos, para con nuestros conocidos y decirles que necesitan a Cristo. Si aceptan tu mensaje o no, eso ya no es problema nuestro. Pero que realmente llevemos el mensaje por todos lados. Y que inclusive confrontemos a las personas de las cosas que están haciendo que están mal. Hoy estoy leyendo el libro de Levítico en el capítulo 18, 19 y 20 y veo cómo Dios castiga severamente el comportamiento humano que no admite dentro de la normalidad, como el homosexualismo. Dice, perdóname, pero eso está totalmente mal, está fuera del diseño de Dios, y en estos días es la cosa más común, en donde ya eres pues reconocido, ya eres parte de, al tú también tomar cuando menos partido y decir, ay, pues déjalos pobrecitos, o ay, pues cada quien lo suyo, o no sé qué. En lugar, yo que si Juan el Bautista estaría aquí hoy, pues estaría criticando duramente todo eso, porque está muy claro en la palabra de Dios que eso está totalmente tachado para con Dios. Y no solamente eso, el divorcio
o el no tratar bien a tus hijos y mil cosas, o los hijos que no respetan a sus padres. Ahí yo estaba leyendo ahí en Levítico, tú sabes lo que pasaba, Emma, cuando una persona blasfemaba contra sus padres. ¿Qué pasaba? Los apedreaban. Lo apedreaban. ¿Sí? Hoy, Lo mataban. hoy a los que matan son los pobres padres, ¿verdad? Sí, bueno, pues que está todo de cabeza, todo está al revés. Dios, danos esas características para nosotros, que seamos tus pregoneros, aunque seamos predicadores en el desierto y nadie nos escuche. No importa, no importa. ¿Sí? Entonces yo quiero que tú salgas de aquí y seas un pregonero para Dios. Lleva tu Biblia, cárgala, da folletos, habla de Cristo y que te digan lo que sea. ¿Sí? Vamos a pedirle a Dios eso, que realmente esas características sean nuestras. Señor, gracias por este gran aliento que nos das para seguirte a ti, para tener tu reconocimiento, pero más que eso, para tener inclusive tu alabanza con estas características que tú mencionas aquí para Juan el Bautista y para el más pequeño en el reino de los cielos, para nosotros, que podamos realmente ser tus pregoneros, que hablemos de Cristo con nuestra vida, con nuestra palabra, y decirles a todos que es el único camino. No hay otro. Sin Jesús no hay nada. Con Jesús hay todo. Llévanos a las personas que sí están ya dispuestas a escuchar. Decirles que Cristo es la solución. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.